saludándolos una vez más. Bienvenidos a la Escuela de la Tanat, primer nivel. Somos la Iglesia Centro Cristiano Jehová Reina. En nuestra clase Escuela de la Tanat, no olvides que estamos estudiando en la Academia Dejando Huella Global. Vamos a hablar, el tema de hoy es nuestra salvación. No olvides que estamos bajo la enseñanza QS, quiénes somos, y ahora el tema del día de hoy es nuestra salvación. Es necesario entender lo siguiente: en la Iglesia Centro Cristiana, en nuestros estudios, queremos enfatizar mucho el camino a la salvación. No son estudios seculares, no son estudios académicos como tal, sino que son estudios académicos religiosos con bases a las raíces hebraicas. Más adelante, en el nivel 2, nivel 3, tú vas encontrando ya todo lo que es el sistema hebraico. Ahora solamente vamos en el camino a lo que es el conocimiento o la apertura al conocimiento en nuestra iglesia. El tema entonces es nuestra salvación. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Gálatas queda en el Nuevo Testamento. Dice: así que todos ustedes son Benin de Yahvé, por medio de la emuna en Hamashiach y Yeshua, porque todos los que se sumergieron en el Mesías se han revestido del Mesías, y ya no hay judaítas ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yahshua. Voy a darle a conocer algunas palabras que no se usan comúnmente en el español. Estas palabras son palabras hebreas. Primera, Benin. La palabra Benin significa hijos. Benin significa hijos. Si fuera Beni o si fuera Ben, sería hijo. Pero cuando lo aumentamos el lin con M, sería hijos. Ya sabemos que en nuestra iglesia no mencionamos la palabra Dios, ni mencionamos otra palabra para referirnos al que está sentado en el trono. Nosotros mencionamos a Yahvé porque Yahvé fue el nombre dado al pueblo de Israel con el que él se dio. Ya ustedes son Benin de Yahvé. Desde el momento que empieza a estudiar con nosotros en nuestra iglesia, desde el momento que usted está ya frente a ese monitor, a ese transitor allí, estudiando, escuchando esto, ya usted entra a ser parte de esta familia, entra a ser parte de esta comunidad. Usted dice: pero yo nunca he ido a la iglesia de ustedes. No tienes que ir presencialmente. Ya esta enseñanza te hace partícipe. Solamente tenga en cuenta lo siguiente: que cada reunión que tenemos se va a ir evaluando en la parte posterior o en la parte superior de cada enseñanza. Entonces usted va llenando los formularios, las va llenando y nos las va enviando vía WhatsApp o vía el correo. El correo es Dejando Huella Global Transfer 1. Entonces allí usted puede enviar, y al finalizar este primer nivel se le va a mandar vía correo o presencial. Usted va a estar en la graduación de este primer nivel. Entonces, para que lo tenga muy en cuenta, ya usted es un hijo, una hija de Yahvé por medio de la emuna. La emuna es otra palabra que siempre la hemos escuchado en español, pero como fe. En hebreo la palabra emuna significa fe, pero la palabra original es emuna en hebreo. Entonces, en nuestra iglesia estamos utilizando las palabras correctas. Entonces, cuando usted escuche emuna, ya sabe que nos referimos a la fe, pero emuna es la palabra original. En nuestra iglesia no manejamos términos ni españoles
ni griegos, ni romanos. Entonces, para que usted vaya desligándose de lo greco-romano. Entonces, aquí nuestro énfasis es español, hebreo. Palabras fundamentales o palabras primordiales en que es muy variante en significado, las utilizamos en el idioma hebreo. Entonces, ¿por qué nosotros somos ya hijos de Yahvé? A través de la emuna. Ya te expliqué que la emuna significa fe. Entonces, en Hamashiach. ¿Qué es Hamashiach? Significa el Mesías, Yahshua. Entonces, a través de Yahshua, de Jesús, que muchos lo conocen como Jesús, pero realmente se llama Yahshua. Yahshua. Entonces, siempre que te escuches en otras iglesias que invocan el nombre de Jesús, en hebreo realmente se llama Yahshua y es el nombre original. Jesús significa otra cosa. Ya en medio de la enseñanza usted va a poder ir descubriendo temas como este. Porque todos los que han sido se sumergieron en el Hamashiach se han revestido del Mesías. Va a llegar un momento en nuestras enseñanzas que te vamos a enseñar qué es el sumergirse en aguas. Porque no es solamente hablar del conocimiento de la Tanakh, no es solamente explicarte, no es solamente decir yo estoy estudiando, sino que cada paso de estudio, cada nivel de estudio tiene una exigencia. Ahora, para usted avanzar en este estudio, tiene que ir llenando unos requisitos, y no impuestos por la iglesia, sino establecidos por el mismo Yahvé en su debar o palabra plasmada para el hombre. Entonces, dice, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos ustedes son unos en el Hamashiach. Te voy a explicar algo. Cuando usted y yo empezamos a estudiar la debar de Yahvé, no hay asesión de personas. Aquí no hablamos de hombre, aquí no hablamos de mujer, aquí no hablamos de niños, de adultos, no hablamos de razas, no nos metemos en ninguna polémica existencial. Todos en Yahshua somos uno. ¿Cuál es la condición? Que estemos unidos por la emuna. La emuna en Yahshua el Hamashiach. Si tú estás unido conmigo hoy, si tú estás entendiendo esta enseñanza hoy, tú y yo somos uno. No se trata por el nombre de la iglesia, se trata por el conocimiento en la emuna que es en el Hamashiach. Ahora, voy a pasar qué significa ser Abaim y Benim. Muchas iglesias se saludan entre sí como Dios le bendiga. Otros responden amén. Otros saludan y le dicen la paz sea contigo. Otros le contestan que así sea. Y cada estamento religioso, cada corriente religiosa tiene su saludo particular. En Israel, el saludo original de las personas en Israel es Shalom, o la paz esté contigo. Ahora, ellos tienen otra respuesta particular. Nosotros en la Iglesia Centro Cristiano Jehová Reina nos saludamos bienaventurados al iniciar el saludo, y quien recibe ese saludo nos responde santo, santo, santo. Así nos saludamos en la Iglesia Centro Cristiano Jehová Reina. Ahora, en muchas iglesias tú escuchas que se dicen hermanos por condiciones netamente de la debar de Yahvé, plasmados en la Taná, comprobados en la Taná. Nosotros no somos hermanos, aunque hay algunos textos que digan la palabra hermano. Nos basamos en textos coyunturales como este. Voy a explicarte y ya te llevo a la reseña de la Taná.
La mayoría de las personas viven sin saber por qué existen año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Yahvé para sus vidas como padres e hijos espirituales. La pregunta básica más importante que una persona puede hacerse es: ¿cuál es el significado de mi vida? Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones. Algunos buscan la felicidad experimentando placer. Otros buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal. ¿Dónde radica realmente nuestra felicidad existencial y nuestro arraigo en el conocimiento de la Taná y la Devar de Yahvé? Religiones hay por montones en el mundo. Quien enseñe de una o de otra manera, sesgada o abierta esta palabra, hay mucha gente. Pero la particularidad de nuestra enseñanza es que nosotros lleguemos a verdaderamente cuál es el propósito de caminar en la Devar de Yahvé. Nosotros, en nuestra iglesia, nos denominamos padres e hijos. Voy a darte simplemente una introducción muy fácil y es la siguiente. Resulta que cuando usted y yo entramos en el conocimiento de la palabra, ya las cosas no es como usted practicaba antes en el mundo secular. Yo quiero que por favor, si tiene allí una escritura, usted lo puede comprobar luego, el capítulo 1, Filemón, capítulo 1, voy a compartirle esta palabra, porque en nuestra iglesia no nos denominamos hermanos, sino que nos declaramos padres e hijos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está prisionero, dice que Pablo era prisionero a causa de la Devar de Yahvé. Dice allí en Filemón, dice, te ruego, el versículo, voy a mostrarle la reseña. El versículo 10 dice, te ruego por mi ben Onésimo, dice Pablo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo habla de un hijo que engendró en la prisión. Ahora, ¿cómo Pablo engendra un hijo en la prisión? ¿Cómo tú puedes engendrar un hijo en el trabajo? ¿Cómo tú puedes engendrar un hijo en la universidad? ¿Cómo tú puedes engendrar un hijo en medio de tu entorno? A través de la Devar de Yahvé. Cuando tú le enseñas a ese hijo en el Ruach Kadosh la enseñanza de la Taná y lo llevas en los principios básicos y la finalidad es que llegue hasta las aguas bautismales, ese ya es un hijo tuyo en el espíritu o en el Ruach. Pablo habla de Onésimo como hijo engendrado en la cárcel. Dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora puede sernos útil a ti y a mí. Te lo envío de vuelta, porque Onésimo ya salía, que es como enviarte mi propio corazón. Bien, hubiera querido tenerlo conmigo para que él me sirviera en lugar tuyo, en mis prisiones por Hataná.
o por la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros nos llamamos padres e hijos en nuestra iglesia? Entonces, ¿quién es un padre? Aquel que enseña y enseña cabalmente, no aquel que da una enseñanza y la gente dice, uy, tan bonita la enseñanza, me gustó mucho, ¿cuándo vuelve? Esos no son hijos. Hijos son aquellos que tú les enseñas y los llevas hasta Tevilá. Y después de Tevilá, ellos siguen su camino de aprendizaje hasta ejercer ministerio en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Entonces, esos son los verdaderos hijos. Porque la gente dice, padre es cualquiera en el mundo secular. En la iglesia, padre es aquel que hace un seguimiento, un acompañamiento hasta llevar a aquella persona a la Tevilá y también lo deja como discípulo. Cuando ya un simpatizante es un discípulo, ese discípulo ya haciendo la Tevilá ya es un hijo tuyo espiritual. Por eso, si tú eres de la iglesia, siendo cristiano de la Reina, si no tienes a ninguno que hayas hecho hacer la Tevilá, no tienes hijos. Entonces, ¿cuál es la importancia de dar bien la enseñanza? No es hablar por hablar, no es gritar por gritar. Una enseñanza contundente y ordenada. Por eso, aquí todos los nuevos que van a entrar a recibir esta enseñanza van a tener la oportunidad de hacer bien los sentimientos y de la Tevilá. Después que tú hagas la Tevilá, ya si nadie te ha invitado, si nadie te ha enseñado esta palabra, tú serías un discípulo mío, un hijo mío en el Ruach Kadosh, porque yo te estoy enseñando. Pero si alguien está utilizando este material como material de apoyo para poderte enseñar y hacerte el seguimiento, ese es tu padre espiritual o tu padre en el Ruach Kadosh. Entonces, cuando esto está así claro, nosotros ya podemos hablar y podemos ir respondiendo algunas preguntas existenciales, como el significado de tu vida, por qué estás en la tierra, y muchas cosas. Vas a sentir la llenura del conocimiento en pequeñas escalas, pero con claridad. Entonces dice, ¿por qué estoy aquí? Dice, Yahvé se me reveló desde antaño diciendo, con afecto eterno te he querido, por eso te he prolongado mi favor. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de Él. Estoy leyendo en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 1, del versículo 4 al 5. Dice, en afecto nos predestinó por medio de Yahshua, el Mesías, para adopción como benin suyos, según el beneplácito de su voluntad. Yahvé habla de nosotros como hijos de Él. Hijos de Él. Si tú te das cuenta, si eres de una familia numerosa o si tienes hermanos, obvio que debes tener un padre y una madre. Pero si te das cuenta, los hermanos en simple lógica no se pueden multiplicar. Porque si tú tienes una hermana o tienes un hermano, tú no puedes procrear con él o con ella. ¿Ves? Pero tus hermanos, ustedes que son hijos, ustedes pueden procrear y tener familias, no en el vínculo familiar, sino ya a través del matrimonio con sus respectivas parejas. Entonces, los hermanos pueden tener hijos, pero no entre hermanos. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos del crecimiento, hablamos de padres en el Rúa. Entonces, los padres en el Rúa, ellos pueden procrear a través de la enseñanza. Pero si fuéramos hermanos, el vínculo de hermanos no procrea hijos. ¿Ve? Simple lógica secular. Simple lógica secular. Por eso Pablo
a Onésimo. Ellos estaban prisioneros en la cárcel y Pablo le enseña a Onésimo, y cuando Onésimo sale de la cárcel, obvio que Onésimo ya sale con la tevilá en agua, y ya Pablo dice, él es mi hijo. Nadie, vuelvo a repetir, puede ser hijo tuyo si no lo has llevado a la tevilá. Bendigo tu casa, toda Raba por estar allí en estas enseñanzas. Espero que por favor practiques, vayas repasando, escucha una y otra vez los videos. No hay ningún problema el tiempo que lo escuches. Y en la parte posterior va a haber un cuestionario. Tú lo vas llenando, nos lo mandas al correo. Te vuelvo a repetir el correo. El correo es Dejando Huella Global 1, Academia Dejando Huella Global 1 @gmail.com. Allí nos mandas ese pequeño formulario. Lo vamos a ir recopilando, y también lo vamos calificando, y a finalizar esta clase, la clase 1, vamos a darle su respectivo diploma y sus respectivas notas. Hasta una nueva oportunidad.